ecoya.com.ar. Conectate con nosotros. Facebook.com/Ecomedios1220. Con Personal podés disfrutar de los nuevos packs prepago. 1 GB más WhatsApp gratis por 7 días a solo 60 pesos. Buenísimo para subirte al bondi en hora pico, buscar los goles que te perdiste y sentir que los estás viendo desde la Popu. Personal, internet para que todo suceda. Más información en personal.com.ar/packs prepago. Al derecho y al revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales. Buenas noches, señoras y señores. Aquí estamos una vez más en la versión número 58 del programa Al Derecho y al Revés, en un día algo desapacible, con una pequeña llovizna, pero aquí estamos. Es ideal para escuchar radio, ideal para escucharnos a nosotros, que traemos unas cuantas inquietudes que vinimos preparando para todos ustedes en el día de hoy. Y antes de presentarnos a nosotros mismos, vamos a decir que nuestro colega y compañero de siempre, Adalberto Buceto, hoy no nos acompaña porque, y vamos a mencionarlo porque es un honor para nosotros, está en la selección de los magistrados en el Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires. Tenía un compromiso, él toma el examen a los futuros jueces y camaristas. Creo que el día de hoy era para camaristas. Eso era uno de sus compromisos allí en La Plata, y el otro era la colación de grado de los alumnos de su facultad, de la cual es jefe de cátedra en la Facultad de Derecho. Hoy entregaban los títulos, así que hoy no nos va a acompañar, pero sí tenemos, en lugar de Adalberto, nos está acompañando Enrique Schiarsky, otro de los integrantes del conjunto del grupo aquí del programa Al Derecho y al Revés, y también, una vez más, contamos con la gratísima compañía de Inés Sanguisetti, una genia total, como le decimos en privado y en público también. Hola, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo va, Enrique? ¿Todo en orden? Bien, muy bien. Bueno, con ganas de afrontar este nuevo compromiso, y aquí tenemos una serie de temas. Vamos a ver si podemos abordarlos con cierta agilidad, porque tenemos una agenda un poco cargada con temas que habíamos programado de antemano, pero que se le sumaron algunos de ellos. ¿Por qué decimos eso? Porque hoy, en el día de hoy, apareció en el diario Clarín una nota de nuestro co-conductor, podemos llamarle así, sí, claramente, que es Alejandro Dukarov. Hoy, a pesar de que él está de viaje por las Europas, disfrutando de un hermoso paseo, resulta que Clarín le publicó una nota de opinión muy, pero muy interesante, que está titulada "La democracia no debe resignarse a convivir con la corrupción". Mire qué título, No debe resignarse la democracia a convivir con la corrupción. Una interesante nota que aparece justamente en la columna de opinión del diario de Clarín del día de hoy, de esta mañana, y que por supuesto abre el debate, porque el contenido de este trabajo, de este aporte, es tema de nuestro programa, tema imprescindible de nuestro programa, en donde allí por supuesto que los invitamos a leer la nota completa, el artículo completo. Pero y Alfredo, sí, mira, en paralelo con lo que va a pasar a las 7:30 de la noche, que vamos a entrevistar a Valdemar Cubillas, que dice: soy villero, ex ciruja y futuro doctor en sociología, y empecé a robar a los 15 años y mi vida cambió radicalmente. Entonces miren qué lindo para los oyentes, que vamos a hablar un rato de algo que son superestructuras y campos muy grandes y muy mega de la transformación, que es democracia y corrupción. Ajá. Y vamos a poner en paralelo cómo en una historia de vida singular se puede hacer ese tránsito que alguna vez quizás nuestra democracia
puede hacer, ¿no? Seguro que sí, seguro que sí. Y bueno, y tratando de decir algo sobre este trabajo de Alejandro, ¿qué podríamos señalar? Realmente, ¿debemos resignarnos o debemos seguir adelante a pesar de que la corrupción permanentemente intenta y logra en cierta medida erosionar la democracia? Bueno, lo que postula de alguna forma Alejandro como resultado o ponencia final de su trabajo es, bueno, que existan de alguna forma políticas de Estado acordadas por los gobiernos, y acordadas más que nada que por los gobiernos, por los distintos partidos políticos, tanto a cargo del gobierno como de los otros partidos mayoritarios, que de alguna manera consideren a este tema como un flagelo real y ver si de una vez por todas se lo empieza a encarar con seriedad. Pero claro, esto va en el terreno de las hipótesis, pero tenemos una contrapartida a todo esto, que es ayer mirando la televisión, mirando la tele ayer a la noche, un programa La Mirada, del periodista Roberto Rodríguez, creo que se llama, ex Ámbito Financiero, un gran periodista. Resulta que tenía entre sus invitados a un conocido de nosotros, que es el politólogo y encuestador prestigioso Jorge Giacobbe, padre, y allí resulta que bueno, en una exposición realmente interesante, marcó una postura bastante, digamos, negativa de lo que él da como lectura de la situación actual. Pero vamos a escucharlo a ver qué decía Jorge Giacobbe ayer por la radio, por la televisión. Es que desde nuestro punto de vista ya no es el problema Mauricio. El problema de Mauricio no es el problema. Porque si Mauricio fuera el problema, aparecería el desafiante. Aparecería el rival. Lo que pierde Mauricio, lo que deja Mauricio en ese camino de 43 positiva, que era 55, 56, no va a nadie. Se va por el fregadero. Muy bien. En esa dirección, hace 2 meses yo le pregunté a mi directorio, en esas reuniones que hacemos, que son durísimas, porque hay una gente muy inteligente en nuestra mesa, si el problema era Mauricio, o el problema es que la gente no está decepcionada con Mauricio, sino con la Argentina. Y llegamos a la conclusión, después de 2 meses de estudio consecutivo, que el 35% de la sociedad argentina no cree en la Argentina, es decir, cree que la Argentina no tiene solución. Para investigar esto, lo que hicimos es preguntarle frente a los 4, 5, 6 problemas más importantes que reconoce la Argentina: inflación, desempleo, pobreza, educación. ¿Qué partido político estaba en mejores condiciones para arreglar ese tema en particular? Por ejemplo, en corrupción, ¿qué partido político está en mejores condiciones? Macrismo, peronismo, kirchnerismo, izquierda, masismo. Sí, sí. Ninguno. Este tema no tiene solución. No lo sé. Ninguno. Este tema no tiene solución. No lo sé, es 42%. Abrimos el debate, Casi nada. ¿Qué les parece? ¿Tiene solución la situación del país en Argentina a raíz de la corrupción? Yo diría endémica en cierta forma, porque esto es lo que da a entender Jorge Giacobbe. ¿Qué les parece a los colegas de la mesa? ¿Tenemos que aceptar esta realidad, resignarnos y seguir para adelante viendo cómo todo se derrumba, o todavía hay chances, como propone nuestro amigo Alejandro Drugarov, de decir, bueno, hay que establecer políticas públicas u otros mecanismos y sacar la cuestión adelante? Uno por naturaleza obviamente que es optimista, uno quiere esperar cosas buenas de nuestro país, dejarle a nuestros sucesores, nuestros hijos, nietos, etcétera, un país mejor que el nuestro, pero resulta que pasa el tiempo y lo vemos cada vez un poco peor, y que el tema pareciera ser que no se le encuentra la vuelta. ¿Cómo? Bueno, no hay manera de solucionar un problema que no se haya planteado como problema, para empezar a conversar, ¿no? Yo empezaría a preocuparme en una Argentina que se haya planteado el tema de la corrupción, Ajá. que haya planteado líneas de acción desde la sociedad civil, desde diferentes gobiernos, para poder dar vuelta al tema de la corrupción, que haya habido mesas de diálogo interpartidarias sobre el tema de la corrupción y que no funcionen, por ejemplo.
Pero la verdad que frente a un vacío absoluto de esto, es un tema minoritario para la sociedad civil, es un tema ausente para los gobiernos en general, lo mínimo, y es un tema cero en materia de diálogo interpartidario, ¿no? Acuerdos hechos sobre cuestiones básicas de corrupción, que pudieran ser acuerdos, por ejemplo, de cómo se encara la financiación de un proceso eleccionario, las prácticas vinculadas con ello, son cosas que todavía ni empezaron a conversarse ni a ponerse en la mesa. Entonces, no me parece raro que si hacemos encuestas sobre esto, esos sean los resultados, ¿viste? Uh-huh. ¿No? Uh-huh. Sí, yo también soy optimista, pero yo creo de que a la larga, digamos, esto se va a modificar por varias razones, inclusive por digamos, contagios externos, o sea, por algo pasa de que lo que pasa en Brasil después repercute en Argentina y viceversa. Pienso que si Jacobe hubiera hecho esta encuesta hace unos años en Brasil, hubiera llegado a la misma conclusión y nadie hubiera esperado ese cambio fenomenal que se dio a partir, digamos, de la actuación del juez Moro, ¿no? Del Lavallato. Creo que acá se va a modificar. Esto a mí también me hace acordar un poquito a una historia bíblica, que era la de Noé, ¿no? Que cuando empieza la historia en la Biblia dice, Noé era un hombre justo en su generación. Entonces la gran pelea ¿es fácil o es difícil ser justo en una generación de corruptos? Todavía nadie se puso de acuerdo, ¿no? Pero en definitiva yo creo que de alguna manera va a haber una generación superadora que esto lo va a cambiar. En general, yo recuerdo que todos los libros que leí de la década del 2000, ¿no?, anterior, nunca la pegaron con las, ¿cómo se llama?, con las proyecciones que hicieron, ¿no? O sea, se pensaba, por ejemplo, de varios países que iban a ser, digamos, iban a explotar y no pasó. Uh-huh. Es decir, creo que, digamos, es difícil, digamos, hacer un análisis prospectivo, pero creo que la corrupción está mal vista en todo el mundo y esto de alguna manera va a llevar a que se modifique, digamos, la situación que hay en la Argentina. O sea, en conclusión, diríamos, todavía no encontramos el camino, pero que el camino está y en algún momento lo vamos a hallar y lo vamos a seguir. Hay ciertas cosas que creo que están pasando positivas, que es mirar el infierno. En general, uno de los grandes dramas relativos al tema del delito y la corrupción es la naturalización, la generación de contextos en donde las cosas imposibles aparecen como posibles, ¿no? Uh-huh. Las cosas que deberían ser erradicadas aparecen como colaboradores del bienestar. Uh-huh. Viste, yo siempre pienso, no sé, el que tiró la bomba atómica, el nombre o la consigna que dio cuando se comunica por la radio era el niño ha nacido, ¿no? Baby is born. En general, sí, lo más demoníaco de la condición humana necesita de ese maquillaje, de esa transposición del lenguaje porque se hace insoportable. Creo que hoy en día en la Argentina la corrupción está vinculada con la muerte y creo que se ha vinculado la corrupción con la pobreza. Es decir, que hay veces que profundizar el malestar, ¿no?, tomar conciencia sobre las sombras en que vivimos y cómo afectan nuestra vida, sí, son caminos de salida. Sí. Bueno, ojalá que así sea y lamentablemente ahora vamos a tener otro tema que de nuevo nos va a llevar a esta cuestión de la corrupción porque vamos a hablar del caso Odebrecht. Pero antes de eso, quería hacer un anuncio porque también esto es una novedad entre semanas que surgió y creo que es un dato positivo, quizás no tenga la envergadura, no ha tenido la prensa que uno hubiese esperado, pero resulta ser que se aprobó una ley la semana pasada, una ley que pasó, ya tenía media sanción y la aprobó el Senado, así que se transformó en ley, que es la ley del compre argentino, del compre nacional. Que esto, dice, uno puede decir, bueno, ¿y de qué se trata? ¿Para qué sirve? Bueno, justamente sirve para empezar a movilizar un poco más a las pequeñas y medianas empresas, por un lado, y a las grandes también. ¿Por qué? Porque obliga al Estado, en general, a los estados provinciales y nacional,
a tener en la mira prioritariamente para hacer sus adquisiciones o contrataciones de servicio a las pymes, a las empresas nacionales, las pymes nacionales, y no automáticamente cuando hace falta hacer un requerimiento, hacer una licitación internacional y comprar todo afuera. Si bien esto no es en un 100%, desde ya no hay una obligación de comprar un 100% aquí en sectores internos o empresas del país, pero sí se han aumentado los porcentajes previamente existentes. Pero queremos señalar algo, ¿no? En realidad el promotor, el que ha seguido esta ley desde sus comienzos, desde que fue anteproyecto hasta que se transformó en ley, en todas sus etapas, ha sido nada más ni nada menos que un señor que se llama Sergio Drukarov. Sergio Drukarov, ¿le suena ese apellido? Bueno, sí, es el hijo de Alejandro, nuestro compañero, nuestro colega, que estará orgullosísimo seguramente de este logro por parte de su hijo, y ni hablar, que hoy queríamos tenerlo aquí en un ratito en la radio, aunque sea por teléfono, pero resulta que estaba en el médico y decía que bueno, no podía estar, pero ya se darán otra para que nos cuente bien de qué se trata la cuestión. Pero la realidad es que existe un número que a mí me impactó muchísimo, porque se habla de que el Estado compra 25.000 millones de dólares al año. Y si de esto una buena parte obligadamente tiene que ser para las pymes, que se amplió del porcentaje del 7 al 15%, y para las grandes empresas pasó de un 5% que ya existía a una obligación del 8%, bueno, es un avance, son las pequeñas cositas que van sumando y que van agregando. Y gestos que son enormemente multiplicadores, más allá de la masa de dinero concreta que define un mercado interesante para las pequeñas empresas. Si esto además compone una cierta política comunicacional, somos nosotros las personas las que podríamos estar tomando la opción frente a compras alternativas, elegir e identificar cuál es ese producto de una pequeña empresa para apoyar. Sí. ¿No? Sería lindo que eso pudiera pasar para el consumidor medio, ¿no? No, pero acá lo que se da es que, como pasa en casi todos los países del mundo, el primer consumidor es el Estado. Claro, o sea, nadie compra esa cantidad. Y si el Estado se ve obligado, digamos, a que por lo menos un porcentaje de sus adquisiciones las compre a las pequeñas empresas o grandes empresas nacionales, o a esas empresas, o inclusive a empresas del exterior, pero que se integren con empresas nacionales, bueno, esto es es muy bueno para la economía, es, una palanca que por ahí va a permitir, un desarrollo, bueno, no la panacea total, pero bueno, es un paso en el buen sentido. Sí, es una etapa más que superamos, y que seguramente el tiempo dirá el impacto que todo esto va a producir. Lo que sí estoy seguro, como he escuchado por ahí, que ya muchos empresarios se suscribieron al boletín oficial y van a estar leyendo todos los días el capítulo, la parte que habla de contrataciones y adquisiciones, y bueno, y a ver si alguna de estas tienen que ver con su rubro para estar ahí presente para ofertar. Pero bueno, es un dato que no queríamos pasar por alto. Y hablamos entonces, sí, de Odebrecht. ¿Qué les parece? Odebrecht es un tema complejo, difícil, árido para el común de la gente, para nosotros también, a pesar de que más o menos tratamos de seguir el proceso. Todos sabemos que esto se genera en esta enorme empresa brasilera que constructora y que ha hecho, trabajos en muchos países de Latinoamérica y también de otros continentes, ¿no? En Europa, África también ha estado, y que resulta que la base de su tarea y de la forma que han tomado como un hábito para conseguir sus trabajos era a través de ¿qué? A través de la coima, a través de del soborno, y del soborno al más alto nivel de cada uno de esos países con los cuales ha estado involucrado. Bueno, este tema de los sobornos en Brasil, en Estados Unidos, en varios países de América, ya se ha encaminado y ha terminado con el enjuiciamiento en algunos casos, y en otros en la renuncia directa de altísimos
funcionarios públicos, presidentes de algunos países. Bueno, ahora lo tenemos entre ellos a Lula preso, pero ha sido el último caso, pero se dio el caso de Ecuador, de Perú, hay varios casos similares. Bueno, lo cierto es que llegó a Argentina este tema, que en Argentina se da una característica especial. ¿Por qué dio resultado en otros países? Dio resultado porque esos países han celebrado convenios, acuerdos entre la empresa Odebrecht y sus integrantes con los respectivos países, en donde ha habido un intercambio de reducción de pena. Se ha negociado la reducción de la pena que correspondía por la comisión de los delitos en ciertas medidas y acordadas entre las partes, a cambio de que se aporten todas las pruebas, no solamente los testimonios, sino las pruebas documentadas de todos estos hechos. Bueno, resulta ser que Argentina no ha entrado en estos acuerdos. Tiene que modificar varias leyes. Tiene que modificar las leyes y no tiene ninguna intención de hacerlo. Nuestro Congreso no ha impulsado, no está pregonando en este sentido absolutamente nada. Pero claro, los hechos han sido reconocidos, es decir, se ha sabido y se ha dicho y está escrito, pero no documentado, que funcionarios argentinos han recibido coimas. Se habla de 35 millones de dólares por ciertas contrataciones espectaculares, por trabajos increíbles, en algunos casos estamos hablando de hasta miles de millones de dólares. Sí, con la intervención de empresas de primer nivel en la Argentina, ¿no? Tal cual, así fue. Y donde también resulta ser que hay involucrados cantidad de empresas, no solo una, sino muchas empresas, de empresarios involucrados, por la diversidad y el espectro, la ampliación, porque en algunos casos se han tratado de UTES, o sea, uniones de empresas que han hecho sus ofertas, empresas argentinas con empresas de otros países. La cuestión de que hay mucha gente involucrada, y esto ha terminado en una de las causas, la semana pasada, porque hay 2 o 3 más dando vuelta, en donde se llamaron a indagatoria, o sea, a prestar declaración oficialmente 49 personas. Creo que la mitad de ellas son empresarios y la otra mitad deben ser funcionarios, algo así. Pero ¿cuál es el problema? Que creemos, nosotros por lo menos somos de esa opinión, de que a pesar de esta movida judicial que se está dando, creemos que no se va a llegar absolutamente a nada. ¿Por qué? Bueno, justamente porque las pruebas de las cuales estábamos hablando, esas pruebas no las tenemos ni las vamos a tener en principio, y sin las pruebas los casos judiciales no avanzan. Pero vamos a ver si podemos escuchar un audio en donde, en un programa televisivo del fin de semana, el periodista Alconada Amón, prestigioso periodista del diario La Nación, da una opinión en relación a esta temática. Escuchemos lo que nos dice. En Brasil, el que hizo la investigación es Sergio Moro, un juez federal de Curitiba. Es decir, Mirta, no era ni de Brasilia, ni de San Pablo, ni de Río de Janeiro, ninguna de las 3 grandes ciudades de Brasil. Estuvo en la Argentina, él, sí. Es un hombre valiente. Ahora, en definitiva, Mariana, ¿para qué estás como juez si no actúas como juez? En realidad lo que estaba mostrando Moro es, y todos los demás ustedes, ¿qué estaban haciendo? ¿Dónde están todos los demás jueces federales de Brasil? Que tuvo que venir Moro desde Curitiba a despertarlos a los de Brasilia, San Pablo y demás. Y eso mismo te muestran acá. Yo le preguntaba si acá era posible un lavallato, porque también las leyes son distintas, ¿no? El tema de la ley del arrepentido nuestra, entre comillas, no es igual. Es que la ley del arrepentido que hicieron en Argentina la manipularon de un modo que no sirve. No sirve. La hicieron de un modo que no sirve, del mismo modo que hicieron una ley del Consejo de la Magistratura que no sirve, del mismo modo que hicieron ahora una ley de responsabilidad penal empresaria que no sirve, porque la manipulan de un modo que te terminan armando. Es como si te armaran un auto y arrancan los cables de la batería. Y sí, te dieron un auto, pero no sirve. Fariña, ¿no fue un arrepentido? Sí, bueno, y ahí estamos. El punto es, ¿cuál es la diferencia? Cuando vos negociás en Brasil, negociás cara a cara con el fiscal, y lo que acordaste con el fiscal automáticamente te lo convalida el juez, si considera que no violaron tus garantías constitucionales. En la Argentina es, yo arreglo con el fiscal, tengo que contar todo lo que yo sé, y después, dentro de 5 años, algún tribunal oral definirá si lo que yo te dije
¿Vale o no vale? Es decir, que yo paré y abrí la boca y me terminan condenando igual dentro de 5 años. Yo soy acusado y yo digo, yo tengo que estar loco para abrir la boca ante una fiscal para que dentro de 5 años me digan si lo que dije es correcto o no. Entonces, lo que tenemos acá, y es bueno el punto tuyo, Mariana, es las leyes no sirven. Algunas, hay que modificarlas. ¿De quién depende? De una clase política que está sufriendo presiones de los empresarios que tienen pánico de terminar como los brasileños. Hoy, vos, Mirta, decías... Bueno, interesante, ¿no? Que cuántas cosas nos aporta Hugo Alconada. Lo bueno de lo que dice Hugo Alconada, primero que es un periodista absolutamente creíble, que habla y dice cosas sin vueltas. Dice, la ley del arrepentido no sirve, la ley del Consejo de la Magistratura no sirve, la ley penal empresaria que tiene 2 meses, ¿cuánto? Poco tiempo, no sirve. ¿Por qué? Y bueno, porque todas estas leyes, y la otra ley que debió haber salido y no salió, la de la extinción de dominio, no salió. Faltaba decir eso solamente. ¿Y por qué ocurre todo esto? Porque todas estas leyes, si están bien hechas, que no es porque no sabemos hacerlas que no sirven, sino porque se han hecho para que no sirvan, si se hubieran hecho bien, hoy tendrían los jueces otras herramientas para trabajar, quizás las pautas de negociación con imputados para conseguir ciertos acuerdos como se consiguieron en Brasil, Estados Unidos y varios países más, en donde llegaron a condenas claras y bastante ejemplificadoras. Bueno, acá nada de eso se puede... Sí, Alfredo, no te olvides que lo que comentaba justamente Alconada Amón era de que, bueno, que los jueces de Brasilia, de San Pablo y de Río no habían hecho nada, y que vino un juez de Curitiba, que vendría a ser como si viniera, digamos, de una provincia alejada, a decir, bueno, si soy juez, para algo estoy, y para cumplir un deber, digamos, etcétera. Acá por ahí estamos esperando que aparezca algún juez con la valentía o con, digamos... No, yo creo que acá tenemos una diferencia. Creo que si apareciese ese juez valiente, de donde fuera, de Ushuaia, de Formosa, no importa, resulta legales, que no tendría los instrumentos necesarios. No estoy tan... Bueno, no te olvides que cuando en una cuestión de esta naturaleza se enfrentan los abogados de los empresarios, que no contratan justamente abogados, digamos, defensores oficiales, contratan los mejores estudios, conocen absolutamente muy bien las leyes y las aplican y las hacen respetar a fondo, y seguramente si las leyes tienen resquicios y fallas que hacen que no sean todo lo eficientes que debieran ser, bueno, se llega a que los procesos pueden llegar a avanzar, pero las condenas no sé si se pueden llegar a conseguir. Son temas complejos, técnicos, por ahí nos exceden. En este caso, vos y yo, Enrique, somos contadores públicos, hoy no tenemos la presencia de los abogados que nos puedan ayudar, y menos de penalistas, así que, pero de cualquier forma conocemos bastante sobre temas de derecho, y esta es la realidad, lo que nos pasa. Ojalá, yo soy de la opinión, un poco comparto lo que vos decís. Yo creo que leyes tenemos muchísimas en la Argentina. Y muy buenas. Algunas de ellas muy buenas, muchas muy buenas. El problema también en muchos casos son los magistrados, los fiscales, los investigadores, que se animen, que lleven adelante los procesos, etcétera, etcétera. Pero bueno, veremos qué ocurre. Queríamos un poco... hacerles llegar esta temática y bueno, conseguir quizás no sé, congeniar opiniones y ver lo que nos está pasando. Ojalá que estas cosas cambien, ojalá se consigan modificar estas leyes que hipotéticamente, y según dice Alconada, no sirven, y yo comparto lo que él dice, y se sancionen de una vez por todas aquellas imprescindibles o necesarias para conseguir excelentes resultados o buenos resultados, como puede ser el caso de la ley de extinción. Sí, pensemos en cómo hacemos para que aquella cosa que no sucede, suceda. Recordemos cuando en San Pablo Marta Suplicy hablaba de la asignación universal por hijo, el ingreso ciudadano, y eran cosas que nos parecían marcianas. El intendente de San Pablo era, ¿no? El intendente de San Pablo. Y sin embargo, 10 años después, en la Argentina, un conjunto de organizaciones
después esto fue tomado por el gobierno pasado, que entendió la oportunidad de poder liderar la sanción de esa ley, y es algo que le ha cambiado la vida a muchísimos argentinos y que ha establecido un criterio alrededor de la responsabilidad del Estado hacia las poblaciones vulnerables, que es un antes y después. Entonces, pensemos que tenemos que poder desencadenar procesos virtuosos y que eso siempre es una acción valiente y pequeña, tanto sea de un magistrado, de una organización de la sociedad civil o de ambas cosas a la vez, y que es perfectamente posible. Lo único que me parece que nos traba tremendamente es no poder construir ese imaginario. Eso es la muerte de la transformación, ¿no? Sí, ya lo creo. Y bueno, ven cuando yo digo que Inés nos trae una mirada que... Y no te entiendo nada de lo que habla, no te entiendo porque ni soy contadora ni abogada, pero bueno, ¿viste? Excelente. Bueno, vamos a ir a un pequeño intervalo y veremos si después de la entrevista de nuestro amigo de hoy nos va a quedar un ratito de tiempo, tocaremos quizás los temas Lorenzetti o el caso de Cristóbal López, si es que no queda tiempo, y si no, bueno, lo dejaremos como para tarea del próximo programa. Pero quédense allí, en un segundo estamos de vuelta con ustedes, vamos a la pausa. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. Con Personal podés disfrutar de los nuevos packs prepago. 1 GB más WhatsApp gratis por 7 días a solo 60 pesos. Está buenísimo para hacer miles de posteos, subir stories, boomerangs y sumar amigos en las redes sociales. Personal, internet para que todo suceda. Más información en personal.com.ar/packs prepago. Bueno, aquí retomamos y mientras establecemos la comunicación con Valdemar, con quien vamos a charlar de temas realmente apasionantes y que son quizás considerados del submundo de lo que pasa en nuestro conurbano, digamos, profundo. Bueno, vamos a tocar algunos de los temas que nos habían quedado en el tintero. ¿Y qué te parece, Enrique, Inés, si abordamos un poco el tema de lo que ocurre entre nuestra bien querida Elisa Carrió y la manera en que está quedando catalogado día tras día el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti? Ese es nuestro drama shakespeariano, viste que sí, Elisa Carrió siempre tiene dramas de Shakespeare. Es tremendo, ¿no? Es tremendo, pero sabes que en ciertas cosas, yo no sé si todavía darle totalmente la derecha o la razón en todo, pero yo creo que está muy bien encaminada y que hay cosas que cada día nos van despertando motivos de sospechas, de dudas, de preocupación. Y en lo que, no solamente por el tema justamente de que ha un poco lanzado todo esto en los últimos tiempos, que es la problemática de las escuchas telefónicas que han trascendido y que se han conocido en demasía y que han tomado estado público y que han generado muchísimas quejas con razón, por más que el contenido sea, digamos, quizás de cierto interés de la opinión pública, pero por allí, a pesar de eso, hay ciertas cosas que deben mantenerse en la reserva de lo que son los expedientes judiciales, porque no dejan de ser temas reservados a la justicia y no deben trascender. Bueno, resulta que esto ha ocurrido
y no ha ocurrido una sola vez, ha ocurrido varias veces. Pero además hay otra cuestión que esto sí ya es más de nuestro tema, Enrique, que es el de los contadores o de los peritos y demás, que resulta que hay una oficina de la cual depende el tema de las escuchas y también un nuevo cuerpo de peritos que se ha creado, que es el cuerpo de peritos anticorrupción, que se llama así. Un cuerpo que en estos momentos debe tener 5 o 6 miembros, poquitos, que se ha conformado en forma paralela al viejo y antiguo y conocido, tradicional, existente cuerpo de peritos contadores de la Corte de toda la vida, que tiene 70 años de vida, que tiene toda una organización, un mecanismo de trabajo, una división de tareas, una forma de asignación de las causas totalmente transparentes, donde a través de un sistema computarizado nadie puede elegir qué caso llevar adelante, sino que se asigna por un sistema computarizado. Bueno, resulta que en este cuerpo de poquitas personas, todos los peritos entienden o toman o participan en cualquiera de las causas. Pareciera que no hay sorteos. Los temas no se reparten por un método objetivo, pero además hay un problema, que estos peritos dependen casi directamente de la Corte Suprema y en particular del presidente de la Corte, que es quien estamos ahora analizando un poco lo que ha venido haciendo todos estos últimos tiempos, y la competencia de este cuerpo es nada más ni nada menos que los casos de corrupción. O sea, todos los casos importantes de corrupción y los no importantes también van a parar a este cuerpo, se investigan allí. Los peritos, si bien son peritos, son una especie de juececillos. ¿Por qué? Son como jueces porque en definitiva muchos de los casos de corrupción se resuelven por las pericias más que por otro tipo de pruebas o por cuestiones judiciales o, mejor dicho, jurídicas. Se resuelven generalmente por los dictámenes de los peritos contadores, casi en su mayoría. Pero el disparador y la preocupación que me llevó a tocar este tema en este recinto de nuestro programa, ¿cuál fue? Resulta que 2 de estos peritos contadores, que hace año y pico, 2 años, se han pasado, por supuesto se han presentado para el concurso de peritos anticorrupción y lo han ganado, pero que provenían del cuerpo de peritos antiguo, resulta que acaban de renunciar a sus cargos. Uno dice, bueno, puede ser que renuncien, pero la pregunta es, ¿qué persona que pasa de un trabajo a otro, en donde gana absolutamente el mismo sueldo, en un periodo tan corto de tiempo, se renuncian acogiéndose a la jubilación? No es que renuncian. Pero renunciaron todos juntos. 2 renuncian juntos, a partir de que se producen ciertas modificaciones internas en este digamos, organismo que depende de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, la pregunta es, porque ¿qué pasa? En realidad, por lo común, estas cosas no ocurren. Es decir, los peritos siguen en sus cargos un tiempo, no se acogen a la jubilación inmediatamente que cumplen la antigüedad o la edad correspondiente, sino suelen quedarse varios años más. Qué pena que no los llamamos, ¿no? Bueno, yo creo que si los llamamos por ahora no van a querer hablar, porque menos que todavía no se produjo el cese de ellos. Han presentado y han presentado la jubilación, la renuncia. Está en un momento, digamos, muy sensible para hablar nada. Y está sujeta, digamos, a aceptación. Es la jubilación condicionada que se le llama. Sí. Así que estamos ahí en el periodo de que es el menos indicado para hablar por parte para llamarlos, y no creo que conteste. Yo en lugar de ellos no contestaría, esperaría, ¿no? Pero esto es muy sospechoso. Esto se suma a lo que está pasando con las escuchas telefónicas y otras irregularidades que está habiendo en la Corte, como por ejemplo lo que ocurrió en el caso de las declaraciones juradas de los ministros de la Corte. Pero señores, ¿saben qué? Tenemos acá a Waldemar en el teléfono y nuestra amiga Inés se va a poner en contacto con él y lo va a entrevistar. Hola, Waldemar, ¿estás ahí? Hola, ¿qué tal?
¿Cómo va, Inés? ¡Qué alegría! Un gusto. Qué bueno, Valdemar, escúchame. Mirá, la gente no te conoce, así que yo voy a atreverme a hacer una pequeña presentación de tu persona, ¿sí? Dale. Entonces, para los que no lo conocen a Valdemar, Valdemar representa esas cosas que nos parecen a los argentinos imposibles. Valdemar es casi doctor en sociología, digo bien, Valdemar. Estamos en eso, falta bastante. Estamos en eso, pero bueno, pero estamos cerca del doctorado en sociología. A Valdemar lo pueden imaginar como un hombre joven, buen mozo, imagínenselo, en un espacio cultural, en un barrio, ese espacio cultural lleno de colores, lleno de chicos, plantas, verde, y esa es la realidad de hoy de Valdemar. Pero Valdemar alguna vez fue un niño ciruja, alguna vez recorría basurales para traer comida a su casa, alguna vez cometió delitos, alguna vez fue privado de su libertad. Entonces, Valdemar, para empezar a conversar contigo, te hago una pregunta. Siendo esta tu historia tan impresionante, ¿por qué pensás vos que existiendo historias como la tuya, los medios de comunicación apuestan a los pibes chorros, en vez de apostar a esto que es una persona privada de su libertad, convertida casi en doctor en sociología? Y la verdad porque es una estrategia de comunicación que tiene detrás una intencionalidad política de construir un discurso sobre la seguridad que tenga que ver más con la represión que con la prevención. Es lo primero que se me viene a la mente. Después también porque son escasas experiencias de este tipo. Creo que... ¿Y por qué son escasas las experiencias de este tipo? ¿Por qué dirías vos, habiendo vivido una historia de tanta recuperación y de tanta posibilidad, por qué son escasas? Porque en materia de política penitenciaria para mí hay poca inversión, y la inversión gubernamental que hay en materia se dice seguimiento y tratamiento de la pena o del penado, no apuntan o no se preguntan sobre la forma de integración social de los liberados en el momento de la excarcelación. En mi caso se dio la posibilidad de que converjan dos instituciones, el Servicio Penitenciario Bonaerense por un lado y por otro lado la Universidad Nacional de San Martín. No es que tuve la posibilidad de volverme sociólogo en la cárcel. Me volví sociólogo por haber estudiado en la universidad dentro de la cárcel. Es decir, que hay algo que podría estar pasando adentro de las cárceles que no estuviera justamente basado solo en la represión, es decir, ya es suficiente que hemos privado de la libertad a una persona, que yo creo que es uno de los bienes más preciados, ¿no es cierto? Además de la vida, la libertad es perderlo todo, ¿no es cierto? Sí. Pero habría algo para hacer que puede cambiarle la vida a una persona. ¿Qué tiene que pasar adentro de la cárcel para que esa persona tenga un proyecto de vida cuando sale? Y basado en mi experiencia, lo primero que deberíamos garantizar es que todos los presos y presas de la provincia de Buenos Aires o de toda la Argentina tengan garantizado el derecho a la educación en todos sus niveles, que es una lucha que se viene dando, que si bien está legislada en cuestiones institucionales o de operatoria cotidiana de la cárcel, no se satisface. Imagínate que en una cárcel como la Unidad 48 del Servicio de Bonaerense hay aproximadamente unas 500 personas, sumándole 200 más por la sobrepoblación, y en la universidad pasarán aproximadamente 100 o 200 personas, es decir, de modo exitoso es un 30% de la población. El resto está tirado en una celda. Claro, un 30% igual es una bestialidad, es muy importante, es bueno, ¿no? Es bueno, pero es en el caso de la Unidad 48. Claro. No es tan así, que se convierte en materia educativa una cárcel modelo casi, ¿no? Claro, es decir, que hay prácticas a nivel de la sociedad civil, como la Biblioteca Popular de Valdemar en José León Suárez, que es un espacio
de cultura, es un espacio de educación en un barrio a cargo de los propios ciudadanos de ese barrio, pero es una acción pequeña, ¿no es cierto? Claro, y que se pregunta sobre lo que pasa dentro de la cárcel y sobre la vida en relación al delito, a la pena y a la cárcel. La Biblioteca Popular La Carcova, que está ubicada en La Carcova y en la cual formo parte, nace en un sueño tumbero, podríamos decir, ¿no? En un sueño carcelero. Claro. Se piensa en la cárcel por una experiencia universitaria de la cárcel que encuentra a varios presos convertidos en docentes e investigadores. Yo hice gran parte de la carrera universitaria estando preso. Claro, yo estuve en la cárcel, en la unidad penitenciaria que está diciendo Valdemar, y yo ahora estoy de nuevo en sociología, haciendo un seminario de tesis. Y yo te quiero decir, Valdemar, que recuerdo muy bien la conversación esa tarde. No son conversaciones fáciles de escuchar en una universidad. Es decir, no es cierto que en los espacios académicos universitarios haya conversaciones tan profundas, tan inteligentes, de tanta categoría intelectual como las que yo escuché en la unidad 48 de la cárcel del Buen Aire, ¿no? Claro, es la unidad 48 donde funciona la sede de la Universidad Nacional de San Martín, en el Servicio Penitenciario Bonaerense, que tiene licenciados tanto presos como guardias. O sea, hay un grupo de estudiantes o de licenciados ya que estamos en libertad, en donde me incluyo, pero también hay licenciados en sociología que siguen presos, incluso los guardiacárcel. Creo que esa fue la gran apuesta de poder hacer convivir en una relación universitaria o académica a las dos partes del sistema, ¿no? El opresor y el oprimido, para decirlo en términos más Foucaultianos. Claro. Cosa que no se piensa, que no se imagina, pero bueno, que si uno tiene la decisión política, en este caso de la Universidad Nacional de San Martín, de poder experimentar en eso, construye un puente, ¿no? Yo digo que se construye una ciudadanía un poco más democrática. Exacto. Y te digo, esto es una conversación que ojalá nos esté escuchando alguien del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, ojalá que alguien del equipo del ministro Gustavo Ferrari, se llama, sí. Nos esté escuchando, porque por supuesto que si no tienen ninguna idea, lograr espacios educativos adentro de la cárcel ya es una genial idea. Pero yo quiero, Valdemar, que vos, imagínate que te estuviera escuchando Gustavo Ferrari, o que te estuviera escuchando alguien con capacidad de tomar decisiones sobre qué hacer para mejorar la historia de vida de un detenido y de lo que sucede con ese detenido excarcelado. ¿Qué oferta podés hacer vos desde tu proyecto para ese funcionario? Primero, que habría que... No podemos entender la cárcel aislada de la sociedad. O sea, por más que tenga un muro que intente aislarla, cada detenido o cada detenida tiene consigo una familia, ¿no? Entonces tendríamos que intentar imaginar la cárcel y la pena previa a la cárcel, fuertemente diría previa a la cárcel, ¿no? Para que se vuelva una política de seguridad más preventiva que represiva, durante la cárcel y después de la cárcel, que sería la parte de la reinserción, que es donde se trata de trabajar un poco más y que de igual manera hay pocas herramientas para una adecuada inserción de los liberados o liberadas. Esa como que sería una, que la cárcel no está aislada de la sociedad, no es una cosa, no es un repollo. Después creo que es fundamental que hay un autor que se llama Avery Goffman, que escribió un libro muy interesante que se llama Internados. Y otro que se llama Estigma. Sí, es el mismo autor. En el de Internado hace toda una descripción muy interesante del servicio, o yo digo de la cárcel, ¿no? Pero la llama de instituciones totales, ¿no? Exacto. Entonces, cómo se imagina como a la cárcel como una institución encerrada sobre sí misma y autosustentable, podríamos decir, pero que también nos tira la pista para, en materia de intervención de política pública, la necesidad de que no sea sola la cárcel o la institución carcelaria quien se ocupe del tratamiento y del seguimiento y la reinserción de los presos. Creo que el dato que en esta experiencia la Universidad Nacional de San Martín
de alguna manera se asocia al servicio penitenciario, figura de contralor, podríamos decir, o de veedor de las prácticas carceleras, y eso de alguna manera condiciona un poco lo más profundo y lo más terrible de nuestras cárceles. Waldemar. De alguna manera constituyen testigos. Sí. Waldemar, soy Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Alfredo? Es apasionante lo que comentás, lo que decís. A mí me impactó cuando, no sé si me equivoco o escuché bien, que estudiaron o estudian juntos en los mismos cursos o en las mismas clases personal del servicio penitenciario con personas que están recluidas en la cárcel. Claro. Haciendo cursos en conjunto. Esto no me lo imagino en la práctica, me parece fabuloso, pero no me lo imagino cómo puede funcionar eso cuando cada uno tiene un rol distinto, ¿no es cierto? Unos están allí por una razón y otros están por otra completamente opuesta o distinta. Claro. Es una especie de control, pero allí son compañeros a su vez de clases. Eso es una cuestión que me impacta. Y después me preguntaba algo, otra cosa, es decir, y me gustaría conocer tu opinión al respecto por tu gran experiencia. Yo siento que desde hace muchísimo tiempo, y cada vez vamos en un sentido peor, hay una enorme deficiencia del sistema educativo de nuestro país, que en general, claro, no estoy hablando en particular del tema penitenciario o de la gente con procesos judiciales, sino que hay una enorme deficiencia que ha hecho que el deterioro en la educación, impactara de distintas maneras y distintas formas en la vida cotidiana de los argentinos, y creo yo que tiene mucho que ver con la problemática de la seguridad que hoy estamos padeciendo. Ahora, ese déficit de años y creciente, no es una especie de deuda, digamos, que mantiene la sociedad, o que mantiene, no sé, los gobiernos del país con respecto a la sociedad, y que ha, de alguna manera, llevado a que la única salida para mucha gente sea la comisión de delitos y que termine en definitiva cumpliendo penas en las cárceles, y por eso están repletas de gente y no tenemos suficiente forma de satisfacer. O sea, ¿no están haciendo ahora ustedes de alguna forma, a través de esta reparación y estas soluciones en materia educativa que me parecen extraordinarias, no están supliendo esa falencia del Estado? Sí, quizá es una problemática de jurisdicción intraestatal, podríamos decir, ¿no? Porque la Universidad Nacional también es parte del Estado y el Servicio Penitenciario también. Sí. El tema que tienen poca participación en el diseño, en la ejecución y en la evaluación de las políticas penitenciarias. Claro. Quizá este fue un experimento que se coló por la ventana, para decirlo de alguna manera, y que después de 10 años de trabajo, hoy tiene una maduración suficiente como para poner sobre la mesa una nueva forma de entender la educación, incluso el cumplimiento de la pena. Es algo extraordinario que está pasando, extraordinario en el sentido no de magnífico, sino de no regular, o sea, ¿no? de no normativo. Es como un experimento casi único, pero que bueno, que ya lleva 10 años, que tiene 7 licenciados, entre ellos 2 guardiacárceles. Yo quería ayudarte a la venta, ¿viste? Porque soy una vendedora de estas cosas. Yo conozco personas, porque he tenido contacto con personas de los patronatos deliberados, y es atroz la distancia entre un operador, llamemos mediano, de un servicio de patronato deliberados, y una persona como Valdemar, o el conjunto de personas del equipo de Valdemar formadas en los equipos de Lalo Pared y en Va de Vuelta. Es decir, urgentemente el Estado, por ejemplo, del servicio de patronatos deliberados, tiene que entender que necesitan trabajar con personas como Valdemar, porque son los idóneos, no por ayudar a un ex detenido, sino porque son los que saben. Sí, tienen el know-how. ¿Viste el famoso know-how? Eso. Ahí se pone en discusión una cuestión sobre el valor del conocimiento y sobre el valor de la experiencia, que no solamente en Argentina siempre predomina la cuestión más calificada o la técnica sobre el saber de la experiencia.
nosotros somos conscientes de eso, sabemos que nuestro saber es más práctico que técnico, pero el tuyo no es más práctico. Citar a Erving Goffman, te juro que no es práctico. Es marco conceptual, es uno de los sociólogos de la década del 80 más leídos. Es decir, ¿sabés qué es, Valdemar? Que seguimos eligiendo por pertenencia de clase. Dejemos de hablar pavadas, ¿entendés? Entonces, son los grupos que se miran el ombligo, que reproducen su propia clase, son los grupos de poder que reparten entre amigos. Eso es, no es la práctica y los marcos conceptuales. Ustedes representan la unión de la práctica con el saber filosófico y técnico. Nosotros decimos que estamos en eso, ¿no? Como en la construcción de un puente, decimos, ¿no? O una práctica de traducción. Queremos focalizar en términos de justicia social, incluso de seguridad. O sea, no estamos escondiéndonos de ese debate, pero sí teniendo en cuenta que la voz... Digámoslo así, ustedes podrían mejorar la seguridad, porque mejorar la seguridad no es la ley del garrote, es mejorar la seguridad, es hacer políticas de prevención, es producir recuperación adentro de las cárceles, ¿no es cierto? Empleo, trabajo y todo lo que se llaman los determinantes del desarrollo que tanto tienen que ver con la seguridad. Así que, nada, eso, ¿viste? Nosotros estamos en una etapa ahora de muy agradecido de que ustedes se comuniquen con nosotros, porque realmente es una experiencia muy productiva, si la contamos, si se escucha, ¿no? Y se pretende interpretar de la mejor manera, ¿no? Porque nosotros comprometemos en este momento, para cerrar, Valdemar, queremos comprometer a los oyentes que son seguidores de Alfredo y de Alejandro, que son juristas, especialistas, abogados, contadores, funcionarios, no vamos a parar hasta lograr sentarlos a ustedes en la oficina adecuada para que escuchen su propuesta. Así que quedan comprometidos los oyentes, que no seamos los de esta mesa los que empujamos solamente, y lo vamos a lograr. Bueno, y también decirle a los oyentes que si quieren conocer un poco más la experiencia, no tienen más que buscar Biblioteca Popular La Carcova. Muy bien. Y de ahí van a encontrar una parte de este hilo o de este ovillo. O sea, si buscamos en internet Biblioteca Popular La Carcova o La Carcova, vamos a poder acceder a información sobre todo este proyecto. Y es una de las caras de todo este proceso. Valdemar, te agradecemos muchísimo y seguramente vas a recibir noticias de nuestra parte y bueno, y ojalá que todas estas ideas fructifiquen cada vez un poco más y den para adelante, que esto es muy positivo y necesario para el país. Mucha fuerza. Un abrazo enorme. Hasta pronto. Abrazo, hasta luego. Bueno, la verdad que increíble. Ya se nos está yendo el tiempo, tenemos casi que despedirnos, no sé si quieren hacer algún tipo de reflexión al respecto, pero a mí me parece impactante desde este programa que podamos hacer un pequeñísimo aporte, por lo menos ponerle el foco de la luz para que todo esto se vea, y me parece que, bueno, nada, es un interesante avance que se logra en momentos en donde el tema seguridad es una cuestión cotidiana que nos toca a todos, que nos preocupa, que nos achica como país, que nos hace retroceder. Así que bueno. Pero mira, para cerrar algo, dale. Empezamos el programa preguntándonos si los temas de corrupción tenían solución en la Argentina. Vamos a recordar una frase de Ítalo Calvino en un libro que se llamó Recomendaciones para el próximo milenio. Estamos en el infierno, punto número 1. Pero aún en el infierno, no todas las personas ni todos los espacios son infierno. Identifiquemos a las personas y a los espacios que no son infierno y hagámoslo crecer. Vamos por los Valdemar. Y con esta frase, gracias Inés, nos despedimos, los esperamos el martes próximo a las 19 horas aquí en Al Derecho y al Revés. Buenas noches.